Por más de 400 años, las ruinas de las ciudades mayas permanecieron ocultas bajo la exuberante vegetación de esta selva tropical. Es muy fácil imaginar la impresión que los primeros exploradores del siglo XIX tuvieron cuando desenterraron las ruinas mayas, y entre ellas hay una ciudad fantástica, patrimonio de la UNESCO, el Templo del Gran Jaguar. La civilización maya se extendió por un territorio tan grande como Alemania, pero esta civilización nunca se unificó. En su apogeo había 50 reinos, con estados nacionales. A su cabeza, los reyes divinos, que estaban a menudo en guerra, y uno de los estados más poderosos está aquí, en Tikal. En el siglo VIII, cuando estaba en su apogeo, tenía 90.000 habitantes, y como era el asiento del poder, los reyes construyeron pirámides como el Templo I, una maravilla arquitectónica. De este majestuoso pasado queda la arquitectura monumental del centro político y religioso de la ciudad. Estos templos, pirámides, estelas y altares son preciosos testigos de la grandeza de Tikal. Aislado en una exuberante vegetación, un complejo de edificios ha sido objeto de una larga investigación arqueológica. Se llama El Mundo Perdido y es el observatorio astronómico maya más antiguo. Gracias a los datos de excavación, los arqueólogos pudieron reconstruir este complejo en un modelo 3D. Al oeste de una plaza hay una gran pirámide. Quizás sea el punto de observación de las estrellas. Frente a ella, en el este, una plataforma y 3 templos, detrás de los cuales sale el sol. ¡Hola! La arqueóloga Vilma Fialco lo estudió por más de 30 años para intentar comprender su significado. ¿Por qué pensaste que esto podría ser un observatorio astronómico? Es interesante. Cuando inicié mis investigaciones aquí en Tikal, cuando me interesé en este tipo de formatos arquitectónicos, ya se conocía el ejemplo ubicado en Uashaktun, que se conserva en excelentes condiciones. En el área situada en Uashaktun, hacia Tikal, hay una distancia muy corta en la cual es posible comparar las manifestaciones estilísticas de ambos conjuntos. A 19 kilómetros de Tikal encontramos las ruinas de Uashaktun, otra ciudad maya. En 1925, los arqueólogos descubrieron estos edificios orientados de este a oeste y de norte a sur. Parados sobre el punto de observación, descubrieron que los 3 templos están alineados a la perfección con la posición del sol al comienzo de cada estación. En el solsticio de verano, cuando los días son más largos, el sol sale por la esquina del templo norte. Mientras que en el solsticio de invierno, cuando los días son más cortos, el sol sale por la esquina del templo sur. En el equinoccio, cuando la duración del día es igual a la de la noche, el sol sale detrás del templo central. Esto lleva a los arqueólogos a concluir que se trata de un observatorio astronómico. Además, tienen pruebas de que los mayas fueron astrónomos brillantes, gracias a estos códices, manuscritos pictográficos recuperados por los conquistadores, en los que los mayas registraron, por ejemplo, el calendario lunar o los eclipses solares.
Los arqueólogos también descubrieron que los mayas eran matemáticos brillantes. En 2010, al noreste de Tikal, en Chultún, descubrieron el hogar de un astrónomo. En las paredes habían tablas de cálculo astronómicos muy complejas. Los mayas conocían los conceptos de cero e infinito. Fue su comprensión de las matemáticas, combinada con su observación de las estrellas, lo que permitió a los mayas convertirse en astrónomos consumados mucho antes que los europeos. El complejo de Tikal, que se parece mucho al de Uasaktum, también fue identificado como un observatorio astronómico. Pero los descubrimientos de Vilma cuentan una historia muy diferente. ¿Es este un observatorio astronómico como el que conocemos hoy en día? No necesariamente. El resultado de mis investigaciones me ha permitido determinar que existen algunas inconsistencias estructurales en estos conjuntos. Pero yo te invito para que mañana a las 5 de la mañana nos reunamos y entonces podré responderte más detalladamente en qué consisten esas inconsistencias. Está bien. Como lo hicieron muchos mayas antes que nosotros, hace 1500 años, Vilma y yo subimos a la cima de la Gran Pirámide antes del amanecer. Incluso con la escasa luz que hay ahora. Finalmente. Los monos gritan toda la noche. Dando la bienvenida al amanecer y a nosotros. Hoy es el primer día del solsticio de verano. El sol debería salir justo detrás del templo norte. Pero con esta niebla particularmente espesa al principio de la temporada de lluvias, es bastante difícil de ver. Así que aquí es donde los mayas venían a ver el amanecer. Sí, estamos en el punto exacto de observación. Son casi las 5:30 y ya empieza a amanecer. Tenemos suerte. La niebla se desvanece y, como era de esperar, el sol sale detrás del templo norte. Pero a partir de sus mediciones topográficas, Vilma detectó irregularidades en la alineación de los edificios. Mediciones precisas y exactas han determinado que el conjunto arquitectónico se encuentra orientado con 6 grados de desviación, 45 minutos al este del norte astronómico. ¿No será porque la posición de los cuerpos celestes ha cambiado desde que los mayas construyeron esta pirámide? Suele ser, pero en el caso del tránsito, el movimiento del Sol y la situación de los solsticios y los equinoccios, estos permanecen por lapsos larguísimos de tiempo. Te estoy hablando de miles de años. Sí. ¿Podríamos imaginarnos que simplemente cometieron un error y erigieron sus edificios con una mala orientación? Los mayas lograron alineamientos perfectos en relación a aspectos astronómicos, por lo cual yo considero que los grados de desviación que tiene este conjunto pudo haber sido un plan deliberado por parte de los arquitectos y los ingenieros mayas. Entonces, las orientaciones de los edificios en cuanto a las observaciones astronómicas no les molestaban mucho. Yo pensaría, según la experiencia de mis estudios, que la imprecisión fue un acto deliberado por parte de los arquitectos mayas y que la función de este tipo de conjuntos pudo haber tenido un significado colateral, además de la ubicación de los solsticios y los equinoccios. Si no se utilizaban para la observación científica de las estrellas, ¿cuál era su verdadera función? ¿Por qué usar tanta energía, mano de obra y materias primas para construirlos?
Pon esto ahí. De acuerdo. Ponlo ahí. Eso haré. Sí. Hacen falta más rocas. Vamos, un poco más. Pronto terminaremos. Para responder a estas preguntas, Vilma buscó en cada rincón de los edificios en busca de una pista. Y fue en el Templo del Equinoccio, en un hoyo, donde encontró la respuesta. Son restos que ella conserva bien cuidados en este almacén arqueológico. Peter, me parece que esta es la caja que contiene el enterramiento del sacrificio múltiple. ¿Me podrías ayudar, por favor, a mover la caja? Por supuesto. Gracias. Quiero mostrarte un hallazgo muy importante que se tuvo en las excavaciones en la base de la escalinata del Templo del Equinoccio. Se encontró evidencia de un sacrificio múltiple en el cual se encontró la presencia de 17 individuos, entre los que había hombres, mujeres y niños que aparentemente están relacionados con un acto de lapidación. ¿Y cómo sabemos que los sacrificaron? Los antropólogos físicos hicieron un estudio minucioso de las señales de violencia que pudieran haberse encontrado en los huesos. Y uno de los aspectos más relevantes es estas marcas de golpes que notas aquí. Ah, bueno. Que indican que los individuos recibieron el impacto de piedras o materiales punzantes sobre ellos durante el proceso en el cual se llevó a cabo el sacrificio. En las sociedades precolombinas, los rituales de sacrificios humanos permitían a los humanos comunicarse con los dioses gracias a la sangre, que se consideraba un fluido sagrado. En la cultura maya, los miembros de la élite gobernante incluso se ofrecían a los autosacrificios. Se perforaban la lengua o los genitales y recolectaban sangre que ofrecían a los dioses o a sus antepasados adorados. Al descubrir que los rituales tenían lugar en el complejo astronómico, Vilma avanzó de forma decisiva en su investigación. ¿Este observatorio es en realidad un lugar de sacrificios? Además de haber servido como un área de sacrificios, estos complejos astronómicos, como el Observatorio del Mundo Perdido, fueron utilizados como grandes escenarios arquitectónicos, donde se realizaban las ceremonias públicas relacionadas con el poder religioso. Así que en la cultura maya, la astronomía, la religión y los rituales se relacionaban de forma estrecha. Correcto. Definitivamente hubo una conexión muy importante entre la astronomía, el desarrollo de la cosmovisión maya y, por supuesto, la religión. Este gran complejo era, por tanto, una decoración teatral con un telón de fondo de acontecimientos celestiales, los solsticios y los equinoccios. Pero ¿quién autorizó estas espectaculares ceremonias religiosas? ¿Y cuál era su objetivo? En el interior del Templo del Equinoccio, el descubrimiento de una estela grabada permitió a Vilma responder a estas preguntas. La parte superior ha desaparecido, pero todavía podemos ver la parte inferior de un cuerpo y una mano que lleva un símbolo real. Nos representa al gobernante Chactoc y Chac II. Sobre su mano él sostiene un hacha de pedernal que está decorada con la pata del jaguar, y él está parado sobre un cautivo y tiene obviamente el significado de que se va a hacer una ceremonia de sacrificio relacionada con el cautivo. Esta representación confirma la intuición de Vilma de que fueron los reyes quienes organizaron tales ceremonias y erigieron estelas para conmemorar los acontecimientos. Pero otro aspecto interesante de esta estela es
El texto que tiene en la parte superior, además del nombre del gobernante, tiene referida la fecha en la cual se realizó el evento al que hace referencia la escena que está en el frente, que corresponde al año 378 de nuestra era. Estas ceremonias fueron organizadas de acuerdo a un calendario muy específico, basado en el año solar, el ciclo de Venus y una fecha mítica de la creación del mundo de la que surgieron los días. De esta manera se podrían registrar ceremonias y eventos históricos como guerras, alianzas o inducciones. Estos calendarios estaban entrelazados de forma estrecha en un complejo mecanismo que solo las élites, el rey y sus sacerdotes podían entender. Su interpretación les permitió fijar las fechas de las ceremonias y también, según ellos, predecir el futuro. Los gobernantes se apropiaron del conocimiento astronómico como una forma de fortalecer su poder y, como te mencionaba, la capacidad de predicción. Muchas de sus ceremonias públicas pudieron haber coincidido con eventos astronómicos como eclipses, por ejemplo, o solsticios y equinoccios. Esta capacidad de predecir el momento en que se iban a dar esos eventos cósmicos tiene que haber sido muy impresionante para todo el pueblo que estaba reunido para presenciar la grandeza del rey. El códice y la iconografía permitieron imaginar estas grandes ceremonias públicas. Y todo tiene sentido. El rey y sus sacerdotes en la cima de la Gran Pirámide practicando el sacrificio humano y el ritual de predicción. El sol de los solsticios o equinoccios fue invocado para iluminar la escena, y la gente que se reunía en medio de la plaza estaba cautivada por tal espectáculo. Al erigir estos monumentos, los reyes también construyeron decoraciones en las que podían mostrar su poder, y Vilma descubrió que los gobernantes fueron aún más lejos. Transformaron el complejo de ceremonias públicas en mausoleos, para mantener vivo el recuerdo de su dinastía. Quiero mostrarte un hallazgo muy especial que realizamos aquí en el Templo del Equinoccio, que está alineado con la Gran Pirámide. Solo personas muy especiales como tú, conocedoras, tienen acceso a entrar a este lugar. ¡Qué privilegio! Vaya. Al investigar bajo la estela del rey Chak-Tok y Chak II, los arqueólogos desenterraron 3 tumbas de 3 dormitorios atribuidas a la dinastía de este rey. La tumba más grande, llamada pentagonal por su forma, estaba protegida de forma simbólica por estas esculturas de jaguar. Nuestro estudio del contexto, la forma y el diseño de las tumbas nos permitió determinar que estas fueron diseñadas para ser abiertas periódicamente, y los restos óseos y parte de las ofrendas fueron manipuladas de una manera ritual, como un culto a los ancestros. Fue una forma de deificar a los reyes relacionados con un linaje dinástico específico, porque la astronomía fue relacionada a lo sagrado, al poder y a la religión. Al ser enterrados aquí, los reyes ascienden al rango de dioses. En esta tumba, los arqueólogos han desenterrado varios objetos que acompañaban a los muertos a la otra vida. En este plato de cerámica están los 3 templos del complejo. Detrás del templo del equinoccio sale el sol. El conocimiento astronómico, un símbolo de poder que el rey fallecido lleva incluso en la muerte. Ni de carácter científico ni religioso, la construcción de estos edificios eran en realidad una herramienta política instrumentalizada por el rey para legitimar su poder.
Vilma descubrió que estos complejos se multiplicaron. A partir del siglo VII después de Cristo, además del mundo perdido usado para glorificar a sus ancestros, los reyes construyeron réplicas simplificadas para su propia gloria. En Tikal, el rey Yash-Nunain II construyó una pirámide ahora restaurada que marca la dirección del amanecer. Frente a ella, su gemela, aún cubierta de vegetación, marca el atardecer. Los reyes construyeron estas pirámides gemelas para una sola ceremonia, Khatum, un período que dura 20 años. Todo esto representa una gran inversión en términos de arquitectura y obra. ¿Por qué no se conformaron con continuar las ceremonias en el mundo perdido, por ejemplo? Sí, en el caso de Mundo Perdido estaba inmerso también dentro de una tradición de culto a los ancestros. En el caso de las pirámides gemelas, el culto es para el rey mismo en ese momento, para su propio engrandecimiento. Entonces vemos la necesidad de que los reyes se muestren cada vez más poderosos, más legítimos en cuanto a su constitución de soberanos. Cada rey trata de superar a su antecesor en cuanto a la monumentalidad y al esfuerzo energético que invierte en la construcción de cada uno de estos complejos. Bajo esta vegetación se encuentran los restos de nada menos que 7 complejos construidos en solo 200 años por los sucesivos reyes de Tikal para mostrar su poder. Un auge arquitectónico que no sería suficiente para salvar esta ciudad condenada. Poco después, en el siglo IX, ocurre el colapso del sistema ciudad-estado. Todo esto desaparece. Sí, en realidad se considera que fueron varios los motivos por los cuales Tikal llegó a desvanecerse, a colapsar. El incremento demográfico, cambio climático, guerras frecuentes, reyes tiranos, por ejemplo. Pero lo más importante de todo es que, y es en lo que los arqueólogos estamos de acuerdo, es que el sistema político donde los reyes intentaron imponerse a través del excesivo ceremonialismo y fastuosidad terminó por desaparecer. ¿Y las pirámides regresaron a la selva? Sí, las ciudades son abandonadas y los templos grandiosos terminan finalmente por ser cubiertos por la vegetación de la selva. Todo esto por siglos, para finalmente ser nuevamente redescubiertos y restaurados como testimonio de su grandeza. Gracias a arqueólogos como tú. Es un gusto.